¿Sabías que el hombre que escribió La Gloria eres tú causó uno de los escándalos religiosos más emotivos de la música cubana cuando se atrevió a cantar Desmiento Dios? ¿Te imaginas que el compositor que nos regaló los boleros más tiernos del mundo tenía una voz ronca que lo acomplejaba, pero que al mismo tiempo lo convirtió en una leyenda? La vida de José Antonio Méndez, el King del Filín, estaba repleta de historias del corazón que te van a emocionar hasta las lágrimas. Este genio cubano no solo revolucionó la música romántica, sino que vivió amores prohibidos, conflictos que lo llevaron al exilio, y secretos tan profundos que algunas de sus canciones más famosas tenían significados completamente diferentes a lo que todos creíamos. Hoy en la otra cara de la fama descubriremos las historias más conmovedoras de El Ronco Maravilloso. Prepárate porque estas revelaciones te van a llegar al alma. Lo que viene te va a sorprender tanto como a mí, porque vamos a conocer al hombre vulnerable detrás de esa voz única que nos ha hecho suspirar a generaciones enteras. ¿Quién era realmente el hombre que confesó haber recibido tantos golpes morales que llegaba a pensar que no valía nada? ¿Cuál fue ese amor prohibido que lo inspiró a crear una de sus canciones más hermosas? ¿Por qué tuvo que refugiar revolucionarios perseguidos en su casa de México? Historias que parecen sacadas de una película de época, pero fueron su realidad más emotiva. Antes de seguir, suscríbete porque estas historias del corazón y las luchas íntimas de los grandes artistas no las verás en otra parte. Activa la campanita que viene lo mejor. Vas a descubrir por qué este genio del Filín vivió dramas tan intensos que lo marcaron para siempre, y te aseguro que al final vas a entender por qué sus canciones suenan tan auténticas y dolorosas. Dale like si ya te está emocionando conocer la verdad detrás del King. José Antonio nació el 21 de junio de 1927 en el reparto Los Pinos, en una casita de madera súper humilde que él mismo describía con estas palabras emotivas: cemento, ladrillos y arena, que después se convertiría en una de sus guarachas más conocidas. Su papá era obrero barnizador de muebles, de esos trabajadores que se partían el lomo cada día, y su mamá, una mujer extraordinaria que se empeñó en que todos sus hijos estudiaran y salieran adelante. Lo más emotivo es que desde pequeñito, José Antonio vivió experiencias que lo marcarían para siempre. En su propia casa conoció a leyendas de la trova como Sindo Garay, Manuel Corona y Rosendo Ruiz. Imagínate, esos gigantes de la música cubana visitaban esa casita humilde donde el futuro King absorbía como una esponjita todo ese conocimiento musical que después lo haría inmortal. A los 13 años, algo mágico pasó en su vida. José Antonio compuso su primera canción y la estrenó en una fiesta del Instituto de La Habana. Era apenas un adolescente, pero ya tenía esa sensibilidad especial para tocar las cuerdas del corazón humano. Sus compañeros quedaron tan impresionados que le dijeron: «Tienes que seguir componiendo». Y así comenzó la leyenda. En 1940, con apenas 13 años, participó en la Corte Suprema del Arte, ese famoso programa de radio que descubría talentos. José Antonio ganó el primer premio cantando un corrido mexicano llamado Cocula. Imagínate la emoción de ese muchachito humilde cuando anunciaron su nombre como ganador. Era el primer indicio de que estaba destinado a algo grande. Los años 40 fueron transformadores para él. Se juntó con otros genios como César Portillo de la Luz, Ñico Rojas y Elena Burke para crear algo completamente revolucionario: el Filín. Ellos tomaron el bolero tradicional y le añadieron las armonías sofisticadas del jazz, creando un sonido que era pura emoción. José Antonio se convirtió en uno de los pilares fundamentales de este movimiento que cambiaría para siempre la música romántica. Pero para entender las experiencias más íntimas de José Antonio, necesitamos conocer a las personas fascinantes que lo rodearon y que fueron testigos de sus momentos más emotivos. El lugar donde todo comenzó era súper especial: el Callejón de Amel, en casa del trovador Tirso Díaz. Era como un templo bohemio donde se reunían todas las noches los grandes músicos de La Habana. José Antonio llegó ahí siendo apenas un jovencito, de la mano de Ñico Rojas, y esas tertulias nocturnas se convirtieron en su universidad del sentimiento. César Portillo de la Luz era más que su compañero musical, era su hermano espiritual. Estos dos genios tenían una conexión súper profunda. Compartían esa obsesión por crear música que llegara directo al alma. Se protegían mutuamente y se inspiraban constantemente. La muerte de César años después lo afectó de una manera que pocas personas supieron, porque José Antonio era muy reservado con sus emociones más profundas. Elena Burke era como su musa interpretativa.
Ella entendía perfectamente el alma de las canciones de José Antonio y les daba vida de una manera que lo emocionaba hasta las lágrimas. Entre ellos había una complicidad artística hermosísima, como si hablaran el mismo idioma del corazón. Cuando Elena cantaba sus temas, José Antonio sentía que sus emociones cobraban vida propia. Omara Portuondo también formó parte de su círculo íntimo desde muy joven. Ella fue vocalista en su grupo Loquibambia Swing y testimonió de primera mano esos años formativos donde José Antonio estaba encontrando su voz y su estilo. Omara siempre recordaba con cariño esos ensayos interminables donde el King perfeccionaba cada armonía hasta que sonara exactamente como él la escuchaba en su corazón. El ambiente del Pico Blanco, ese lugar mágico en los altos del Hotel St. John's, se convirtió en su segunda casa. Ahí José Antonio se sentía libre para expresar toda su sensibilidad, rodeado de otros artistas que entendían su pasión por la música auténtica. Era un mundo muy especial donde la bohemia y el arte se mezclaban creando momentos irrepetibles. Y hablando de experiencias íntimas, hay vivencias súper emotivas que casi nadie conoce sobre la vida de José Antonio y que revelan la profundidad de su alma artística. Una de las cosas más conmovedoras es que José Antonio tenía una relación muy compleja con su propia voz. Era ronco al hablar, y eso lo acomplejaba muchísimo. Pero cuando cantaba, esa ronquera se transformaba en algo mágico. Lucho Gatica le dijo algo que lo marcó para siempre. Sí, eres ronco, pero eso en un individuo tan afinado como tú es una cualidad. Tú afinas más que yo. Esas palabras lo ayudaron a aceptar su particularidad vocal. ¿Sabías que José Antonio tenía un ritual súper emotivo para componer? Se encerraba en su cuarto con su guitarra y no salía hasta que la canción estuviera perfecta. Podía pasar días enteros puliendo una melodía, cambiando una palabra aquí, un acorde allá, hasta que sintiera que la pieza expresaba exactamente lo que llevaba en el corazón. No componía por componer, cada canción era un pedacito de su alma. Una anécdota súper tierna es que José Antonio era increíblemente generoso con los músicos jóvenes. Cuando conoció a Armando Manzanero en México, este era apenas un muchachito desconocido de Yucatán. José Antonio lo escuchó cantar y le dijo algo profético: no te apures, que tú vas a dar un trancazo. Vas a llenar una etapa de la canción en México. Y tenía razón. Manzanero siempre recordó esas palabras como un momento decisivo en su carrera. También tenía el hábito emotivo de cargar siempre su guitarra bajo el brazo, caminando por las calles de La Habana o de México con el paso apresurado, como decían quienes lo conocían. Era como si la música fuera su compañera inseparable, y donde quiera que fuera, ahí estaba su instrumento listo para dar vida a las emociones que nacían en cualquier momento. José Antonio era súper perfeccionista con las armonías. Tenía un oído tan desarrollado que podía detectar el más mínimo error en una grabación. Sus músicos lo respetaban muchísimo porque sabían que cuando él decía que algo no sonaba bien, tenía razón. Era exigente, pero desde el amor por la música perfecta. Y si hablamos del corazón, los romances de José Antonio fueron historias tan intensas y emotivas que inspiraron algunas de las canciones de amor más hermosas de todos los tiempos. La historia más conmovedora y que más lo marcó fue la que inspiró Novia Mía. José Antonio se enamoró perdidamente de una jovencita, pero había un problema que hacía imposible esa relación. A ella le prohibían tener cualquier contacto con él. Era uno de esos amores de época donde las familias decidían con quién podían o no podían estar sus hijas. ¿Te imaginas el dolor de ese amor prohibido? José Antonio la amaba con toda el alma, pero cada vez que intentaban verse, había obstáculos. La desesperación de no poder estar con la mujer que amaba lo llevó a crear una de sus canciones más hermosas. Novia Mía no era solo una canción, era el grito desesperado de un corazón que sufría por un amor imposible. Lo más emotivo es lo que José Antonio confesó años después sobre esta relación. Después me enteré que tuvo 10 hijos, me hubiera vuelto loco. Con esa frase tan humana y divertida, él mismo se consolaba de no haber podido estar con ella. Era su manera de procesar el dolor de ese amor perdido, encontrándole el lado positivo a lo que en su momento fue una tragedia personal. Otra historia romántica súper tierna fue la que inspiró Si me comprendieras. José Antonio tenía una relación con una mujer a la que cariñosamente llamaba Mi Prieta. Una noche él llegó tarde a casa después de una serenata con los músicos, y cuando intentó entrar, se encontró con que ella le había pasado el pestillo a la puerta. Estaba súper molesta. En lugar de enojarse o discutir,
José Antonio hizo lo que sabía hacer mejor, canalizó esa situación emotiva en una canción. Si me comprendieras nació de esa noche donde tuvo que dormir afuera, reflexionando sobre el amor, los malentendidos y la necesidad de comprensión mutua en las relaciones. Era su manera de pedirle perdón y de explicarle que la música a veces lo absorbía tanto que perdía la noción del tiempo. José Antonio también vivió amores durante su época en México, donde conoció a mujeres que lo inspiraron y lo consolaron durante esos años de exilio. Aunque era más reservado para hablar de estos romances, se sabe que tuvo relaciones significativas que lo ayudaron a sobrellevar la nostalgia de estar lejos de su tierra natal. Lo más hermoso es que José Antonio transformaba cada experiencia amorosa, buena o mala, en música inmortal. Sus desamores no se quedaban en rencor, sino que se convertían en canciones que han consolado a millones de personas en el mundo. Era como si su corazón fuera una fábrica de boleros que transformaba el dolor en belleza. Y fue aquí donde las cosas se pusieron súper emotivas, porque José Antonio vivió dramas profesionales y personales que casi lo destruyen, pero que al final lo hicieron más fuerte. ¿Te imaginas el golpe emocional que significó para él ser expulsado de la Sociedad de Autores por conflictivo? José Antonio tenía 4 canciones sonando todo el día en la radio, en las victrolas, en los bailes, y cuando fue a cobrar sus derechos de autor, le dieron apenas 4 pesos. 4 pesos por 4 éxitos. Cuando protestó por esa injusticia, lo expulsaron. José Antonio mismo confesó el impacto psicológico que esto tuvo en él. Hay un momento en que recibes tantos golpes morales que llegas a pensar que no vales nada. Por mucho control y condiciones que puedas tener, lo piensas. ¿Puedes imaginarte a este genio de la música dudando de su propio talento por culpa de la injusticia de otros? Esta experiencia tan dolorosa fue lo que lo motivó a emigrar a México en 1950. No se fue buscando fama, se fue huyendo del desaliento y la frustración. Era un hombre herido que necesitaba un lugar donde su talento fuera valorado justamente. México se convirtió en su refugio emocional y profesional. Pero lo más increíble es que José Antonio no se amargó con estas experiencias. En lugar de rendirse, canalizó esa frustración en crear Musicabana, una editorial independiente para proteger los derechos de los compositores del filín. Se convirtió en un luchador por la justicia artística, asegurándose de que ningún otro músico pasara por lo que él había sufrido. Lo que más me emociona es cómo José Antonio transformó su dolor en propósito. Ese hombre que había llegado a pensar que no valía nada se convirtió en el presidente de la Sociedad Cubana de Autores Musicales en 1967. ¡Qué hermosa venganza poética! El mismo que habían expulsado por defenderse terminó liderando la organización que protegía a todos los compositores. Y si pensabas que ya habías conocido toda su historia, espérate que aún hay más sorpresas súper emotivas sobre facetas completamente desconocidas de José Antonio. Una de las historias más impactantes es que su casa en México sirvió de refugio secreto para dirigentes revolucionarios cubanos en 1956. Por solicitud de Lázaro Peña, José Antonio arriesgó su propia seguridad para proteger a líderes del Partido Socialista Popular que estaban siendo perseguidos por sicarios de Batista. El gobierno cubano había enviado un comando especial a México para asesinarlos. ¿Te imaginas la valentía de José Antonio? Él estaba en el momento más exitoso de su carrera en México, tenía todo que perder, pero no dudó ni un segundo en abrir las puertas de su casa para proteger a sus compatriotas. José Antonio nunca presumió de esta colaboración, era súper discreto con sus acciones heroicas. Otra faceta súper emotiva es el significado secreto de Me faltabas tú. Durante décadas, todo el mundo pensó que era una canción de amor romántico, y José Antonio nunca lo sacó del error. Pero años después confesó la verdad, esa canción está dedicada a la revolución. Todos la escuchan como una canción de amor, pero está dedicada a la revolución. ¡Qué manera tan hermosa de camuflar un himno patriótico en un bolero! José Antonio también tenía una faceta súper generosa que pocos conocían. Constantemente ayudaba económicamente a músicos jóvenes que estaban pasando dificultades. Era de esos artistas que nunca olvidaba sus orígenes humildes y siempre tendía la mano a quien lo necesitara. Sus amigos cuentan que era imposible pedirle un favor y que dijera que no. Una anécdota súper tierna es que José Antonio tenía una relación muy especial con Benny Moré. Cuando el Benny trabajó con él en el conjunto Matamoros, José Antonio se convirtió en su mentor musical y personal. Lo cuidaba como un hermano mayor,
y Benny siempre recordó esos años como fundamentales en su formación artística. Lo más emotivo es que José Antonio tenía la capacidad de encontrar talento donde otros no lo veían. Fue él quien recomendó a muchos músicos para importantes grabaciones y oportunidades. Era como un padrino musical que siempre estaba buscando la manera de ayudar a otros artistas a brillar. La situación se volvió más intensa cuando José Antonio se enfrentó al escándalo religioso más emotivo de su carrera, que dividió opiniones y causó polémica durante años. Todo comenzó con La Gloria Eres Tú, esa canción hermosa que José Antonio compuso cuando tenía apenas 20 años. Pero había una frase que causó un escándalo tremendo: desmiento Dios, porque al tenerte yo en vida, no necesito ir al cielo si tú, alma mía, la gloria eres tú. Imagínate el revuelo que causó esa letra en una época súper religiosa. Y entonces las cosas se pusieron súper emotivas porque la iglesia y los grupos conservadores comenzaron a presionar para que cambiara la letra. Decían que era una herejía, que no se podía desmentir a Dios en una canción. José Antonio, que incluso había sido monaguillo en la iglesia del Carmen, se encontró en el centro de una tormenta que no había buscado. Lo más increíble es que cuando José Antonio cantaba esa canción en vivo, era el mismo público el que gritaba desmiento Dios, y él, el ronco maravilloso, lo secundaba con una sonrisa. Para él, era una licencia poética hermosa que hablaba del poder transformador del amor. No era una declaración contra la religión, era pura poesía del corazón. Pero la presión fue tan intensa que muchos intérpretes famosos como Toña la Negra, Los Tres Diamantes y Lucho Gatica terminaron cambiando esa frase cuando grabaron la canción. José Antonio tuvo que dar permiso para esos cambios, aunque en su corazón sabía que la versión original era la más auténtica y emotiva. Lo que más me conmueve es que José Antonio nunca se arrepintió de haber escrito esa frase. Para él, era la expresión más honesta de lo que significaba estar enamorado de verdad. Defendía su creación diciendo que cuando uno ama tanto, efectivamente siente que no necesita ir al cielo porque ya lo tiene en la tierra. Para entender mejor las reacciones de José Antonio y las controversias que vivió, hay que recordar cómo era la época y las presiones únicas que enfrentaban los artistas de su generación. José Antonio vivió en una Cuba donde los compositores populares luchaban constantemente por ser respetados y valorados justamente. En los años 40 y 50, la industria musical estaba dominada por grandes compañías que se aprovechaban de los artistas, especialmente de los que venían de orígenes humildes como él. También hay que entender que la música religiosa y la popular estaban muy separadas en esa época. Que un compositor joven se atreviera a mezclar referencias sagradas con amor humano era algo revolucionario y hasta escandaloso para muchas personas. José Antonio era un pionero que se adelantó a su tiempo. La presión social sobre los artistas negros y mulatos en Cuba también era real. José Antonio tuvo que luchar no solo contra la explotación económica, sino también contra prejuicios raciales que limitaban las oportunidades para músicos como él. Su éxito fue una victoria contra todos esos obstáculos. En esos tiempos, los compositores no tenían las protecciones legales que existen ahora. Era fácil que los empresarios se aprovecharan de su talento sin pagarles justamente. La lucha de José Antonio por sus derechos autorales era una batalla por la dignidad de todos los músicos. Al final, José Antonio era un hombre de su época que enfrentó con valentía las injusticias y controversias de su tiempo. Sus reacciones, tanto las emotivas como las combativas, hay que entenderlas en el contexto de un artista que luchaba por sobrevivir y ser respetado en un mundo que no siempre valoraba su genio. Y así termina esta historia súper emotiva de José Antonio Méndez, el King, el genio ronco que transformó sus dolores más profundos en música inmortal. ¿Qué te pareció conocer al hombre vulnerable detrás de esa voz única? Una vida llena de amores prohibidos, luchas por la justicia, controversias religiosas, y al final, una muerte trágica que nos quitó al rey del filín cuando aún tenía tanto que dar. La madrugada del 10 de junio de 1989, después de actuar en su querido Pico Blanco, José Antonio caminaba por las calles de La Habana cuando un accidente de tránsito cortó para siempre esa voz que había emocionado a millones. Murió como había vivido, con la música hasta el último momento. Al final, José Antonio fue exactamente lo que cantaba, auténtico hasta la médula. Sus canciones suenan tan reales porque nacieron de experiencias reales, de dolores reales, de amores reales. La fama no lo salvó de ser humano como tú y yo, con sus inseguridades, sus luchas y sus victorias. Gracias a esas experiencias tan intensas que vivió,
Hoy podemos escuchar La gloria eres tú y sentir que alguien, en algún momento, amó tanto que fue capaz de desmentir hasta a Dios por amor. Esa es la magia eterna del King del Filín. ¿Cuál es tu canción favorita de José Antonio Méndez? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete si te emocionó esta historia del corazón, y nos vemos en el próximo episodio de La otra cara de la fama.